Hola, muy buenos días a todas. Bienvenidas a esta tercera y última jornada de la primera Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias. Saludos a todas las personas que nos acompañan, a los ponentes y a las personas que están al otro lado de la pantalla. Dar nuevamente las gracias a las compañeras intérpretes de Funcasor que nos han ayudado a interpretar durante estos 3 días, una labor muy importante. Recordarles o decirles que a lo largo de estas mañanas hemos ido enviando correos electrónicos a todas las personas que se han inscrito en la feria, pues con un resumen de lo que ha acontecido cada día, con los materiales que hemos trabajado y con las grabaciones de los vídeos por si no han podido asistir. Entonces, hemos adelantado unos primeros correos electrónicos con ese material que estará posteriormente disponible en esta misma web de la feria y a través del canal de YouTube de la red Anago. Recordarles la dinámica de cada día. Hacemos una primera parte con 2 actividades, un descanso y volvemos a la siguiente parte, con lo cual el enlace de YouTube cambia. Por si acaso alguien se pierde, debe refrescar la página web de la feria o de YouTube si nos siguen por allí, o también es interesante suscribirse al canal de YouTube y así ya les avisa de cuándo comienza la siguiente sesión, ¿vale? Hoy, como los días anteriores, vamos a repetir la estructura de cómo las 4 actividades que hemos planteado. Arrancaremos la mañana con una ponencia con las personas que ya tenemos aquí en pantalla, una ponencia más abierta, ¿no? digamos, más de contexto para entender cómo está funcionando la compra pública en Canarias y acercarnos desde un punto de vista más estratégico. La segunda actividad es un taller técnico más pensado para personas que en su día a día lidian con la contratación pública responsable y, bueno, pues o bien trabajan con pliegos o hacen reservas de contratos, etc. Bueno, para la gente que día a día tiene que enfrentarse a esta tarea, ¿no? La tercera actividad consiste en seguir presentando las empresas sociales que tenemos en el territorio. En los días anteriores hemos hablado de las empresas de inserción social de Canarias y hoy le toca el turno a los centros especiales de empleo de iniciativa social. Si dan cuenta, son empresas sociales que existen en Canarias a las cuales se les puede reservar contratos, ¿no? Recordarles que el primer día presentamos un catálogo, un mapeo de estas islas, de estas empresas que tenemos en el territorio. Hemos detectado unas 27 empresas que están en ese catálogo que esperamos poder seguir ampliando, ¿no? Tanto el número de empresas como de servicios que ofrecen esas empresas y de cobertura a nivel de archipiélago que ofrecen las empresas también, ¿no? Y por último, hemos venido, para cerrar cada día, hemos presentado una herramienta que puede ayudar en el trabajo diario de la contratación pública responsable. En el caso de hoy, no es tanto un recurso que ya exista, sino hemos planteado una mesa de trabajo para un recurso que queremos que exista, ¿no? Y es un posible observatorio de la contratación pública responsable de Canarias, ¿no? Nuestra idea es, pues aquí, implicar a los distintos actores que creemos que deberían estar presentes en ese observatorio, que por supuesto son las empresas sociales, que es la academia y la administración pública, ¿no? Entonces, esta última actividad del día va a ser un poco diferente a las anteriores porque les invitamos a venir y a reflexionar, ¿no? Es como nuestro cierre de feria. Vamos a tener una conversación más distendida e intentar dilucidar por dónde podríamos caminar ahora que acaba este evento de la feria, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a arrancar con la primera ponencia del día, que hemos titulado «Cómo la contratación pública responsable puede impulsar los objetivos de desarrollo sostenible». Ayer la profesora Marta Aparicio daba datos muy interesantes sobre la economía social y cómo decía que la economía social y la Agenda 2030 persiguen los mismos objetivos, ¿no? O sea, están encaminados llevan el mismo espíritu, ¿no? Entonces la compra pública responsable, la contratación pública responsable es una herramienta para caminar
hacia esos mismos objetivos que ambas perseguimos. Esta ponencia es especialmente interesante porque el Gobierno de Canarias en estos días ya ha anunciado que por fin va a hacer pública la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en la que el tercer sector, de la que la Red ANAGO forma parte, ha estado involucrado, ¿no?, en la redacción de esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Entonces, con lo cual, esta ponencia casi que viene muy bien situada en estos días. Para presentar y moderar la ponencia, contamos con el profesor Javier Mendoza, que es profesor de Economía en la Universidad de La Laguna, es doctor en Economía y tiene una tesis en Contratación Pública Responsable. Javier es un apasionado de esta temática y si no es el mayor experto a nivel nacional, pues uno de los mayores, ¿no? Y además tenemos la suerte de tenerlo aquí cerquita y de que colabore desde hace muchos años con la Red ANAGO en el impulso y en la sensibilización, ¿no?, hacia la contratación pública responsable. Entonces, sin más, Javier, te dejo al mando de la ponencia y vamos a escucharlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Como esto se queda grabado, pues se lo pasaré a mis padres para que vean que el dinero de la educación estuvo bien invertido, ¿no? El dinero del colegio. Estas cosas siempre me crean un poco de pudor, ¿no? Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos un panel con 3 personas que hemos traído además de distintos ámbitos, ¿no? Todos de ellos interconectados, tanto el ámbito público como el ámbito privado, como el ámbito social. Y vamos a hablar mucho de oportunidades, de cómo esa compra pública puede contribuir a ese marco que se ha creado, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sin embargo, a pesar de que esto de la compra pública responsable o sostenible o los apellidos que le quieran poner, siempre digo que la compra pública le está pasando un poco como a la economía social, que se le van poniendo apellidos y luego ya uno pues no sabe de dónde viene cada cosa. Quería remontarme a casi 170 años, hace casi 70 años, 170 años. Entonces, hay de las primeras leyes de contrato, la de 1852, es una ley de contrato de 3 páginas. Imagínense qué maravilla sería tener una ley de 3 páginas hoy en día. Y voy a leer solamente el primer párrafo, ¿no? Se dice que se presentó un proyecto de ley de contrato sobre servicios públicos con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos y de garantir a la administración contra los tiros de la maledicencia. Y también se dice que la administración, al realizar un contrato, no debe proponerse una sórdida ganancia, sino adjudicar definitivamente el contrato al mejor postor. Estos principios de hace pues, casi 2 siglos ya permean hoy en día todavía, o deberían, lo que es la compra pública. Entonces hoy contamos con esas 3 personas, con David Comet, con José Luis Figueroa y con José Antonio Moreno Molina, que les van a explicar, se van a proyectar, digamos, hacia el futuro, ¿no? Hemos estado hablando del presente, hemos estado hablando un poco con esa noticia de la nueva ley de contratos de Canarias, que verá la luz dentro de un par de meses, y vamos a ver cómo se conecta ese entre 15 y 20% del PIB, que se supone que es la contratación pública, con ese marco de sostenibilidad. Entonces, yo voy a dar paso al primero de los ponentes. Les recuerdo a los ponentes que tienen 15 minutos para hacer su exposición. Yo, en el caso de que pues vaya acercándose el final, cuando quede un minuto, pues les iré marcando con todo el cariño del mundo, pero se los iré marcando para no pasarnos de hora. La ventaja de tener un taller después es que se puede ajustar, es decir, como lo coordino yo, pues no hay problema. Entonces, si te parece bien, David, te presento David Comet. Él, aparte de ser padre, que me dijo que es lo que más tiempo le ocupa, ha trabajado en la Fundación Ideas, que es una fundación que les recomiendo también mirar su página web. Es un experto en compra pública responsable, colabora con REA y actualmente trabaja en la Universidad de Córdoba. Entonces, David, te cedo la palabra y quedamos a la disposición.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en esta mesa y bueno, encantado un poco de aportar aquí lo que pueda saber sobre contratación pública responsable, ¿no? Sobre todo interconectarla con la Agenda 2030, ¿no? Que es muy sencillo hacerlo porque, bueno, básicamente la contratación pública responsable, estratégica, lo que pretende es utilizar la contratación pública como un instrumento para promover y mejorar el impacto de las políticas públicas, es decir, para transversalizar las políticas sociales, medioambientales en este instrumento que es la contratación pública y hacer de la gestión pública algo mucho más coherente y mucho más eficiente, ¿no? O sea que de alguna manera la contratación pública responsable ya reivindicaba la Agenda 2030 antes de que existiese, ¿no? Voy a compartir una presentación para guiarme un poco en lo que voy a decir y para hacer una presentación algo más gráfico, ¿no? No sé si la ven, yo imagino que sí. Bueno, pues como decía, la contratación pública responsable, como han podido descubrir durante estos días, pues es un instrumento para promover el desarrollo sostenible, que es básicamente de lo que trata la Agenda 2030. La Agenda 2030 como agenda internacional, que lo que pretende es marcar las prioridades de los diferentes estados que la han suscrito, lo que quiere de alguna manera es enfrentar esos problemas globales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la desigualdad, la garantía de justicia y democracia, favorecer un trabajo decente en todo el mundo. Y bueno, pues ahí es una agenda en disputa en el sentido de que, bueno, tiene elementos que puedan considerarse incongruentes, porque, bueno, a la par que habla de reducir el consumo de recursos naturales y de conservar la biodiversidad, habla también de que haya un crecimiento económico, ¿no? Cuando la evidencia científica demuestra que en un planeta finito un crecimiento económico indefinido, infinito, es imposible, ¿no? Biofísicamente. Entonces, bueno, tiene su incongruencia y por tanto es una agenda que está en disputa y está en construcción, porque es una agenda que se marcó una meta en el año 2015, pero que sigue, digamos, regenerándose, incorporando nuevas metas conforme pues, va evolucionando su implementación y conforme también van evolucionando las problemáticas sociales y medioambientales a nivel internacional, ¿no? Así que, bueno, una agenda viva, una agenda en disputa y digamos que por también hablar de algunas ventajas o de algunos beneficios que nos aporta, cuenta con un importante consenso y eso es importante también para que diferentes personas que puedan tener pensamientos distintos pues puedan aunarse en objetivos comunes como los que marca la Agenda 2030, porque bueno, tampoco hay mucha más opción para poder afrontar algunas de dichas problemáticas, se piense como se piense, porque son evidencias y objetivamente, pues por ejemplo, el cambio climático es uno de los fenómenos a los que tendremos que enfrentarnos, pensemos como pensemos, de aquí al corto plazo, ¿no? Porque sus efectos ya están aquí. Entonces, bueno, pues la Agenda 2030 tiene esa oportunidad de que tiene un gran consenso y por tanto nos puede servir para justificar políticas que puedan estar alineadas con esta agenda, ¿no? Escuchaba también a Javier Mendoza hace unos días, bueno, hace unos días, no, ayer en concreto, decir que no encuentra en ningún contrato público que se justifique el objeto del contrato para hacerlo más sostenible vinculándolo a la Agenda 2030, y es verdad. Hay un instrumento político muy consensuado, incluso algunos ayuntamientos y otras entidades del sector público tienen políticas concretas para fomentar y contribuir a la Agenda 2030, pero luego no utilizan esas políticas para justificar la integración de clausulado social, medioambiental en los contratos públicos. Y se podría comenzar a hacer para justificar que se acometen estas medidas, ¿no? Decirles que en esta agenda en concreto aparece la contratación pública responsable, por tanto está totalmente justificado que se tenga que priorizar como una de las políticas, uno de los instrumentos que tengan que desarrollarse por parte del sector público. En concreto, la meta 12.7 habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Por tanto, hay una meta dentro de estos ODS que habla de contratación pública responsable y de hacer de la contratación pública algo más sostenible. Pero no solo no tenemos por qué quedar ahí. De hecho, la contratación pública responsable, en un análisis somero que hice sobre qué relación directa puede tener con algunas metas de los ODS, tiene una incidencia muy directa en algunos de esos objetivos y en algunas de esas metas que justificarían doblemente que se pudiera incorporar este tipo de clausulado para contribuir a la Agenda 2030 en términos de igualdad de género, en términos de promover la producción a partir de energías renovables, la justificación de promover condiciones de trabajo decente, digno, reducir las desigualdades, combatir el cambio climático, conservar la biodiversidad y los ecosistemas terrestres y favorecer alianzas para conseguir los ODS, ¿no? Y lo voy a justificar punto por punto qué meta se relaciona con qué cláusula que pudiera considerarse la contratación pública, ¿no? Decirles que lo que voy a decir a partir de ahora, bueno, son más bien objetivos, no son criterios, pero podrían traducirlo a cualquier pliego en cualquiera de las fases del proceso de contratación que aquí aparecen, ¿no? Podrían considerar ese tipo de clausulado pues, como prescripción técnica, en algún caso como solvencia y como adjudicación o ejecución del contrato, ¿no? Que serían las fases de valoración de la oferta y de ejecución del contrato en sí, ¿no? Y bueno, de esto lo voy a pasar porque creo que durante estos días han hablado y ya saben que son criterios sociales, medioambientales y vinculados al clausulado ético de comercio justo, en el tema de derechos humanos, o sea que no voy a incidir en ello. En términos de igualdad de género, la contratación, los ODS puede poner fin a la discriminación hacia las mujeres, favorecer la participación de las mujeres y promover su liderazgo en determinados ámbitos económicos, sociales, políticos. También aprobar y fortalecer políticas para favorecer la igualdad de género. Pues ahí tenemos clausulado de contratación pública responsable que incide directamente en ello, ¿no? Cómo incorporar medidas que evite la discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, en determinados sectores muy masculinizados, pues asegurar la participación de mujeres para que estén adscritas a la ejecución de nuestro contrato, asegurar también que la perspectiva de género y las mujeres estén presentes en los órganos de dirección y coordinación de los contratos públicos o, igualmente, bueno, pues garantizar la participación de las mujeres en la ejecución de los contratos a través de clausulado como condiciones especiales de ejecución, ¿no? Igualmente, si se quiere promover una producción de energías renovables, como marca el objetivo 7, que habla, bueno, en su meta 7.2 de aumentar considerablemente la porción de energía renovable y duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética, bueno, pues desde la administración, desde el sector público, se puede contratar con empresas que nos proveen de energía 100% renovable, y también se pueden adquirir productos eficientes desde el punto de vista energético para reducir ese consumo o esa demanda de electricidad para poder desarrollar su labor, ¿no? Inciden directamente en ese cambio de modelo energético al que todos aspiramos, ¿no? Y que la contratación pública pues, puede hacer su parte en cuanto a arrastrar a la economía hacia otra forma de desarrollarnos, ¿no? En cuanto al objetivo 8, bueno, pues nuevamente habla de promover condiciones de trabajo decentes a través de, bueno, pues, y de promover también la apuesta o el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pues ahí la contratación pública puede hacer, y de hecho la ley lo prevé así, el loteado de grandes contratos para generar más participación y promover la participación de la pyme, que es la gran perjudicada de la contratación. Si me permiten, por uno de los datos que nos persiguen también y que persiguen a la contratación pública es que 7 de cada 10 euros que se adjudican a grandes empresas multinacionales, cuando la actividad económica, fundamentalmente en España, es la inversa, ¿no? Digamos que el 60% de la economía y el 70% del empleo lo ocupan la pequeña y mediana empresa, y sin embargo en la contratación pública se produce a la inversa, ¿no? Son las grandes multinacionales, las grandes empresas las que se benefician de la contratación, ¿no? Entonces, bueno, esa situación
debería cambiar y pues con el loteo o con la reserva de contratos a empresas de economía social, pues se puede apoyar a este tipo de iniciativa y también apoyar al tejido productivo mucho más basado en la pequeña y mediana empresa, ¿no? También el drama del paro juvenil, pues igual se puede reducir o se puede, digamos, promover la incorporación al mercado laboral de los jóvenes a través de la contratación pública, exigiendo la adscripción de jóvenes desempleados a los contratos públicos, a su ejecución. Igualmente, también habla la Agenda 2030 de promover el trabajo decente para mujeres, para personas con discapacidad, para jóvenes, pues igualmente, como condición especial de ejecución, se podría incorporar esta cláusula y contribuir directamente a esta meta de los ODS. También habla la agenda de erradicar cualquier forma de explotación infantil, ¿no? Pues igualmente se puede, allá donde ocurre la explotación infantil, por ejemplo, pudiéramos evidenciar algunos sectores como el sector textil, bueno, del cual hay evidencia de que utiliza mano de trabajo, mano de obra infantil, pues se puede asegurar que durante la cadena de producción, por ejemplo, de productos textiles que consume la administración, no existe mano de obra infantil, ¿no? Y por tanto, contribuir a que se erradique esta problemática que afecta a la parte más inocente, ¿no?, del mundo, que son los niños y las niñas, ¿no? Y que, bueno, como sociedad, por supuesto, no debería ni de existir. También, bueno, pues habla de proteger a los trabajadores, de cuidarlos de alguna manera, fundamentalmente también a los trabajadores migrantes, pues igual, ¿no? Se puede promover la prevención de riesgos laborales y la contratación de personas desempleadas, incluidos los migrantes, en los contratos públicos. Desarrollar una estrategia nuevamente para favorecer el empleo juvenil, pues igual la contratación pública puede incorporar o se pueden exigir que se incorporen jóvenes a la contratación o a la ejecución de sus contratos. También uno de los ODS más importantes, que es la reducción de la desigualdad, porque por primera vez la comunidad internacional acepta que hay un incremento de la desigualdad social y económica en el mundo y por tanto, bueno, pues lo traduce en determinadas metas que hay que conseguir antes del año 2030, ¿no? Entre otras, bueno, pues favorecer la inclusión social de cualquier colectivo, independientemente social y económicamente, para favorecer, pues darle una oportunidad para entrar a trabajar al mercado laboral por primera vez, o bien para intentar, bueno, pues paliar situaciones de desempleo que se alargan en el tiempo y que pues generan dramas familiares que de alguna manera de la contratación se pueden contrarrestar y de alguna manera también acompañar otras políticas para evitar estas situaciones dramáticas, ¿no? Adoptar también políticas especialmente fiscales, salariales y de protección social, pues igualmente, si se quiere promover la igualdad, pues se puede hacer aplicando medidas para la igualdad entre mujeres y hombres en los contratos públicos, pero también dar seguimiento, controlar el cumplimiento de la ley, como marca el artículo 201 de la Ley de Contratos, ¿no?, en el que los propios órganos los poderes adjudicadores, los órganos de contratación tienen que velar por el cumplimiento de la ley, fundamentalmente, y entre otras leyes, la ley laboral, ¿no? Por tanto, el cumplimiento de los convenios laborales debería ser una condición esencial y una medida de seguimiento de los contratos para evitar vulneraciones sobre los derechos de los trabajadores. En la lucha contra el cambio climático, pues bueno, esto es evidente, ¿no? Apostar por formas mucho más sostenibles que eviten la generación de gases de efecto invernadero y contribuir así de forma directa, por ejemplo, al objetivo 13.1 y 13.2 de la Agenda 2030, ¿no? También, en cuanto a la conservación de la vida de los ecosistemas terrestres, ¿no?, pues ahí podemos hablar la agenda habla de conservar esa masa forestal mundial necesaria también para mantener niveles de oxígeno óptimos para nuestra respiración, entre otras cosas, ¿no?, y para generar también dinámicas naturales que permitan, pues, mantener la biodiversidad, pues apostar por formas de gestionar los bosques de una forma sostenible, ¿no? Pues, por ejemplo, a través de determinados requisitos en el suministro de papel, por ejemplo, de mobiliario, ¿no? Y ahí estaríamos contribuyendo directamente a conservar esa biodiversidad y a conservar esos ecosistemas terrestres, ¿no? Y por último, otro de los objetivos que tiene una incidencia directa sobre la contratación pública
es justamente el objetivo 17, que entre otras cosas habla de favorecer un comercio equitativo a nivel mundial que pudiera asegurarse adquiriendo productos de comercio justo, por ejemplo, que como sabrán, pues son productos en los que se beneficia al productor y se garantizan determinadas condiciones laborales para los productores y económicas, entre otras, pues el pago de un precio justo, ¿no? Pues podría de alguna manera contribuirse al objetivo, a la meta 1710 de los ODS, ¿no? Y por último, termino como empecé, hablando de que la Agenda 2030 pone en valor la coherencia de políticas para el desarrollo. Es decir, no deberían de estar interconectadas no debería de estar desconectada la contratación pública de otras políticas sociales y medioambientales. Y en el ámbito local se ve muy bien, es decir, no tendría mucho sentido que a través de la política activa, subvenciones y demás, políticas de fomento, intentara conservar determinados ecosistemas naturales y luego a través de cualquier contrato pues estuviera degradando justamente esos ecosistemas por cualquier razón, ¿no? Entonces, o en términos de igualdad, o en términos de estabilidad laboral, o de lucha contra el desempleo. Es decir, la contratación pública debe atenderse o debe enfrentarse como un instrumento que puede alimentar, puede mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública y aumentar el impacto de las políticas sociales y medioambientales. Y por tanto debería de integrar, ya no como posibilidad, sino casi con todo lo que he dicho, como una necesidad, integrar la política social y medioambiental en su seno, es decir, favorecerla a través de la consideración de clausulado social y medioambiental. Pues no sé si me he pasado de tiempo, es posible que un poco. Le agradezco la atención y ahí tienen mi contacto y bueno, la página web de Compra Pública Ética en la que participo a través de IDEA. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por la presentación, por ceñirte al tiempo. Y ahora paso sin más dilación. Hemos cambiado un poco el orden de presentación porque el profesor José Antonio Moreno Molina, pues como pueden ver, está en un tren. Aquí la contratación pública la llevamos a todos lados. Y lo presento brevemente. José Antonio Moreno Molina es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y yo diría que personalmente ha sido uno de los referentes para mí, es decir, sus opiniones en el Observatorio de Contratación Pública, sus artículos, etcétera, etcétera. Pues cuando hay un cambio legislativo, yo antes de formarme una opinión realmente siempre espero a sus opiniones. Entonces, sin más, le doy paso para su presentación y les recordamos además que pueden hacer las preguntas en el chat de YouTube. Yo no lo pronuncio también como Carlos, pero vamos, creo que se me ha entendido. Pues profesor, cuando quiera. Pues muchísimas gracias, Javier, compañeros. Un verdadero placer poder feria que me parece pues de la máxima importancia, muy bien planificada. Yo quiero pues a Carlos, a la red Cenagos, a toda la organización trasladarle mi mayor felicitación. No puede haber iniciativas más originales y en la actualidad, a mi entender, de más importancia en relación con la compra pública que esta que habéis organizado. Incluso oía con gran satisfacción la intervención primera del observatorio de desarrollar todas otras múltiples acciones a las que les animo y por supuesto, José Antonio, pues de la subpulso. Les pido también disculpas por las molestias que le puedo ocasionar. No he podido aplazar un viaje que he tenido que hacer y pues voy en el tren y bueno, pues, lamento para todo el auditorio los inconvenientes que les pueda causar. Había preparado una presentación, brevemente se la comparto, en la que sobre todo quería pues destacar el momento actual de pues a nivel global que impulsa esta compra pública estratégica. Yo creo que ahora mismo hay una conciencia ciudadana mucho mayor en la importancia
de conseguir objetivos sociales, conseguir objetivos ambientales a través de la compra pública. La COVID, que tantas desgracias nos ha ocasionado, sin embargo, hay que hacer una lectura positiva en el sentido de que ha impulsado una mucho mayor conciencia ciudadana, un reclamar a los propios poderes públicos que hagan un mejor uso de sus fondos públicos y que lo utilicen para lo que los ciudadanos de verdad quieren, que es una mayor protección social, un apoyo a los colectivos más desfavorecidos, un impulso de la contratación verde, de la contratación circular, de la lucha contra el cambio climático. Todo eso se puede hacer hoy a través de la compra pública, que genera una enorme cantidad de inversión pública y el momento pues no puede ser ahora más indicado. Pensemos en el Pacto Verde Europeo, en el histórico Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea, sin parangón en toda la historia de la Unión. Bueno, pues con mucho cierto, la Unión condiciona las inversiones que ella misma ha financiado a que se destinen a compra pública verde, a innovación, a digitalización, a compra pública social. Me gustaría destacar por las palabras del profesor Gimeno, es imprescindible una contratación proactiva que ponga en valor la calidad de la prestación. Y hoy la calidad de la prestación es calidad social, es calidad ambiental. El precio ya no debe ser el criterio para adjudicar los contratos públicos, sino esa mayor protección del medio ambiente o esa protección de los colectivos más necesitados de nuestra población. Contexto internacional, por supuesto, me sumo a la excelente intervención de David y no me voy a detener yo mucho más en esos objetivos. Yo solo quería resaltar en específico el objetivo 12 y sobre todo pues, la meta 12.7 que plantea la necesidad de adquirir, de que las compras públicas sean sostenibles, sean compras que garanticen una contratación estratégica. Y en este sentido me interesa mucho destacar cómo los objetivos de desarrollo sostenible conectan con la estrategia 2020 de la Unión Europea y, por supuesto, con la directiva que se conoce como clásica, la norma más importante de todo el derecho de la Unión en materia de contratación, la que está detrás de la ley española vigente, al igual que de toda la legislación de los 27 Estados miembros de la Unión. La directiva apuesta ya de una forma decidida, incondicional, por esa protección social y ambiental. Y en este sentido tiene también y está desarrollando mucha importancia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo quería resaltarles solo 3 grandes hitos de esa jurisprudencia para que veamos cómo legitima esta utilización. La sentencia que marca el leading case en materia de protección ambiental, la sentencia Concordia de 2002, la sentencia de 2012, 10 de mayo, sobre la etiqueta ecológica, que da un salto en el sentido de que amplía la conexión del objeto del contrato con estos objetivos, de tal forma que estas cláusulas sociales y ambientales. Y por último, una sentencia más de 30 de enero de 2020, en el que el Tribunal Europeo consagra como principios generales de los contratos, es decir, lo eleva a la máxima categoría de protección, transparencia, la necesidad de protección social y ambiental, de cumplir con las obligaciones que establece la legislación de todo tipo en estos ámbitos. Y aquí es donde el tribunal da un salto de calidad que tenemos que resaltar. Dice el Tribunal Europeo que esos son ahora principios fundamentales a respetar en toda la contratación pública. Y acabo con una referencia a la propia legislación española. La legislación española, a través de su ley de contratos y de un precepto clave, el artículo 1.3, situado también en el pórtico de la ley, cuando fija los principios generales, pues esa
ley española señala de forma indubitada que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales. No puede haber mayor norma jurídica obligatoria en relación con la contratación pública que este precepto. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos en un momento social, político, jurídico, en el que compra pública estratégica y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sean tales. Quería pues acabar como empecé, felicitando a la organización, agradeciendo a todos los asistentes su participación, el que se muestren interesados en iniciativas, responsable que yo pues en mi modesto apoyo bueno, pues felicito y deseo que todas estas iniciativas de las que aquí se está hablando se consoliden. Hoy Canarias se ha convertido en una referencia a nivel nacional en la compra pública social y ambiental. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Moreno Molina. Muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho, aún teniendo ese viaje en tren. Para las personas que nos están viendo, no se preocupen, las presentaciones pues estarán a su disposición. El profesor me las ha mandado con mucha amabilidad. Y creo que ha señalado además una parte muy importante que es común a esto de la compra pública responsable, y es que el marco legislativo está, es decir, tenemos un marco bien definido, tenemos incluso un consenso internacional que puede ser más o menos válido, como ustedes lo quieran llamar, pero por lo menos un consenso. Sabemos por lo menos, como decía el cuento, ¿no? Cuál es el horizonte hacia el que tenemos que caminar. Y alinear la compra pública con todo eso, creo que, pues, como comentaba también David en su primera intervención, es una de las tareas más perentorias y también más apasionantes que tenemos por delante, ¿no? Bueno, pues sin más, doy la palabra al último de los ponentes, a don José Luis Figueroa, que es asesor en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y además tiene una larga experiencia como, por ejemplo, consejero delegado de la empresa Inserción Solidaria y la Dependencia. Ha sido presidente de la Fundación Canaria para el Desarrollo y la Modernización Local, ha sido responsable de muchísimos proyectos, ha sido director gerente de CIAL hace ya un tiempo, y lo que nos va a hablar hoy creo que es una de las cosas también fundamentales, que es cómo se pasa esto a la práctica, ¿no? Dentro de esas estrategias, dentro de esos fondos europeos, pues como hablaba al principio Carlos, como se ha hablado a lo largo de estos días, que las empresas de la economía social pues tienen en su ADN todo eso que se habla en los objetivos de desarrollo sostenible, pero no es suficiente con saberlo, hay que involucrarlas. Y entonces, pues creo que la ponencia de José Luis Figueroa ahora va a ser muy interesante para ver cómo está abordando el Gobierno de Canarias y la Consejería de Transición Ecológica en particular, pues todo ese proceso. Pues sin más, te cedo la palabra, José Luis, y cuando quieras. Muchas gracias, Javier. A tu padre le tienes que decir no solo que te admiramos por tu trabajo, sino que además eres una de las 2 tesis más importantes de España en el año, creo que 19 fue, cuando tuviste ese éxito que compartimos y que nos enorgullece a los canarios. Saludar a los compañeros de la red ANAGOS y de todas las redes asociadas, de las ONGs de Canarias, que constituyen uno de los principales capitales sociales que tiene Canarias. Y esto, el capital social lo vemos no solo como la parte económica de una sociedad, sino la capacidad de interrelación que tienen las personas para generar capital e iniciativa. Y aquí, para mí, lo más importante de la red es la capacidad de liderazgo, porque necesitamos en este momento, sobre todo, liderazgo para afrontar los retos. Desde la consejería, nosotros trabajamos en muchas líneas, en muchos ODS, ¿no? Trabajamos en el objetivo 6 del agua, trabajamos en el objetivo 7 de la energía, en el 11 de las ciudades con la agenda urbana, en el 12 con todo el tema de los residuos,
en el 13 en la acción climática, en el 14 con la vida submarina y en el 15 con los ecosistemas. Y también trabajamos en el 16 tratando de hacer instituciones más sólidas a través de legislación y en el 17 trazando también alianzas internacionales para abordar los retos mundiales que tenemos. Nuestro planteamiento al llegar a la consejería en el año 19 fue revisar algunos planes y crear un nuevo ecosistema legislativo para la transición ecológica. Y ahí es donde queremos trazar una alianza con el liderazgo social. La transición ecológica nosotros la veíamos en ese momento y la seguimos viendo en distintas legislaciones que teníamos que actualizar en Canarias. Por un lado, la ley de cambio climático, que hoy mismo se está presentando para enviar del gobierno al Parlamento. Ya la ley está aprobada por el gobierno y se envía al Parlamento para su discusión final. En esa ley, entre otras cosas, es ley de cambio climático y transición energética, y ahí todos los temas de energía están contemplados. Derivan distintos planes, deriva el plan de transición energética, deriva de ahí también el plan de acción climática y deriva el plan de transición justa, donde los colectivos sociales pueden tener también un papel importantísimo. Esto lo estamos haciendo con las universidades y ahí podemos contar con la iniciativa de todos los colectivos que espero que nos estén escuchando. Por otro lado, abordamos la ley de biodiversidad, que muy pronto irá al gobierno para su última información pública. En esta ley es muy importante articular todos los esfuerzos para reconstruir nuestra naturaleza, para renaturalizar nuestras ciudades, para proteger mejor los núcleos de nuestra biodiversidad en todos los espacios terrestres y marinos. Y ahí también hemos establecido un apartado específico de contratación pública, donde la contratación pública responsable va a tener un recorrido. Y nos gustaría contar con ustedes para revisar ese articulado, para ver si responde a las expectativas que pueden tener las distintas empresas. Por otro lado, estamos terminando también para llevar al Consejo de Gobierno la Ley Canaria de Economía Circular, que pretende articular los planes insulares y el PIRCAN, que también está a punto de ir al gobierno, para todo el tema del reto de los residuos. Tenemos que intentar llegar al vertido cero de agua y residuos y de energía, y tenemos que con eso alcanzar cotas mayores de responsabilidad social por un lado. Necesitamos la responsabilidad ciudadana para intentar abordar estos retos, y por otro, la separación de todos los recursos para crear empresas alrededor de la recircularización. Hay tres palabras en esto, en el cambio climático: descarbonizar, recircular y renaturalizar. Serían los tres conceptos que en estas tres ideas quería dar. Por otro lado, también hemos tocado la legislación territorial a través del decreto 1520, que intenta abrir el camino de lo que denominamos la responsabilidad social o la responsabilidad ciudadana en la acción territorial en muchos aspectos que hemos podido abordar. Se trata de una transposición o de una profundización mejor de la legislación derivada de la directiva Bolkestein, que establece la responsabilidad del ciudadano ante la administración como un elemento clave. Estos son los temas, junto con la agenda urbana, que hemos ayer presentado precisamente el Atlas para la agenda urbana, que componen la base de nuestras políticas para el futuro, es decir, las políticas de transición ecológica que esperamos que en los próximos 10 años puedan tener el desarrollo debido y podamos alcanzar, tal como ha indicado el Parlamento de Canarias en el año 2040, la descarbonización total de las Islas Canarias. ¿Qué estamos haciendo ahora con los fondos, ¿no? Los fondos de recuperación derivados del COVID-19, pues el Gobierno de España y la Unión Europea ha reportado un plan anticíclico por primera vez ante una crisis con 750.000 millones de euros, que es, para que se hagan una idea, a España le tocan 140.000 millones de euros. El fondo de cohesión en los años 80 fueron 130.000 millones de pesetas. Es decir, que vemos el efecto multiplicador que tienen estos recursos, que además se acompañan con el plan FEDER 2021-2027, es decir, que tenemos a la vista un fondo que es el fondo anti-COVID, el fondo de resiliencia, hemos llamado de recuperación y resiliencia, dentro del marco del Green Deal, y ese fondo tiene ese dinero, pero es que al lado estamos planificando ya el fondo operativo de Canarias 2021-2027, que tiene una correspondencia equivalente prácticamente en fondos. Con lo que tenemos
desde ahora hasta el 2030, dos grupos económicos muy importantes, dos focos económicos. Por un lado, los fondos de resiliencia que tendremos que contratar antes del año 23 y acabar de invertir antes del año 26, y el fondo de los programas operativos canarios entre el año 21 y el año 27. Y todo esto exige no solo una responsabilidad social muy potente, sino una gran participación de los agentes sociales, una gran participación de los colectivos sociales que quieren liderar este cambio. El gobierno, por supuesto, tiene que acompañar ese liderazgo, pero el liderazgo es de la sociedad civil. Hay distintas iniciativas que vamos a poner en marcha próximamente. Estamos hablando del mes de diciembre, enero. Sacaremos adelante un fondo de 24 millones de euros para Canarias, un fondo para la economía circular, donde vamos a centrar el tiro en todo lo que es el compostaje comunitario, el compostaje en los municipios. Ahí tenemos un reto enorme que se enlaza con uno de los objetivos que es hambre cero, que es mayor producción propia de productos agrícolas, y con un problema ambiental de primer nivel, que es la pérdida de suelo agrícola en Canarias. La intención nuestra es ligar la recuperación del compost al máximo a la recuperación de los suelos en Canarias. Y para eso necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a los agentes que operan en esta realidad. Por otro lado, vamos a sacar adelante un fondo para la biodiversidad con una serie de proyectos muy liderados por la administración, que corresponden a unos 12 millones de euros de desarrollo inmediato para mejorar toda la estructura medioambiental que tenemos en Canarias, tanto bosques como espacios agrícolas, reservas de la biosfera, barrancos, etc. Por otro lado, vamos a sacar un fondo específico de 6 millones de euros para las reservas de la biosfera. Y ahí es muy importante la participación de los agentes sociales, porque las reservas de la biosfera son los laboratorios donde debemos establecer el desarrollo sostenible con mayor claridad para el resto de la sociedad, para el resto de los territorios. Entonces necesitamos que los agentes sociales que están escuchándonos se articulen con las reservas de la biosfera para desarrollar proyectos en común. Incluso también con los grupos de acción rural, con los líderes de Canarias, que son otro componente muy importante para el desarrollo. Si programas líder, fondos, agrupaciones sociales, organizaciones sociales y reservas de la biosfera deben encontrar una sinergia potente para el desarrollo de proyectos comunes. Por otro lado, tenemos un fondo muy importante del IDAE para el autoconsumo y el MOVE, la electrificación de la movilidad y para el desarrollo del autoconsumo. Es un fondo que a Canarias le corresponden 400 millones de euros nada menos, y que queremos dirigir hacia las comunidades energéticas, residenciales, industriales y sectoriales. Y también, en lo posible, a iniciativas que pongan en valor el transporte colectivo individual o grupal, o el coche compartido, el coche eléctrico a ser posible. Entonces, ahí tenemos otra serie de proyectos muy importantes, de los cuales apenas el sector social ha intervenido, que es desarrollar esas comunidades residenciales en los barrios y pueblos de Canarias, o desarrollar esas comunidades energéticas. Tenemos dos ejemplos que nos sirven de referencia. Por un lado, La Palma Renovable, Isla Bonita, la Energía Isla Bonita, que es una cooperativa social muy interesante que tenemos que apoyar entre todos para que se pueda generalizar en Canarias. Y por otro lado también tenemos en Gran Canaria un proyecto industrial muy importante, que es el Goro, que trata de ecologizar todo un polígono industrial. Y ahí yo creo que podemos también derivar muchas sinergias entre los sectores sociales, ambientales e industriales. Y por otro lado, no es menos importante, y hay que intentar proyectar iniciativas, todo lo que tiene que ver con la electrificación del transporte, el car sharing y todo lo que tenga que ver con la gestión cercana a los ciudadanos, a la ciudadanía, del transporte colectivo. Si ya hoy comprarse un coche, realmente cuando haces los números es un error. Lo que hay que hacer es compartir en lo posible esa inversión con tu vecindario, con tus amigos, etc. En el campo concreto de proyectos más específicos, estamos tratando de colaborar con el sector social en distintas líneas, ¿no? Por un lado, con el grupo de la Fundación Isonorte, queremos que el modelo de Isonorte se desarrolle. Lo conocen, yo hablo del modelo de Isonorte porque sabemos, todos los que estamos en esta reunión lo debemos conocer. Isonorte es Eduardo
Calderón es una de las personas con más tiempo en el sector social y que ha tenido más recorrido también en esto de la contratación pública, es la persona que más años lleva reivindicándolo. Y con ellos estamos tratando de desarrollar el mercado total del reciclaje del textil en La Palma y que eso pueda ser replicado en otras islas. Si tenemos ahí un liderazgo potente, histórico, que puede ser muy interesante para replicar. Por otro lado, también con la Fundación Ataretaco tratamos de apoyarles en los campos en los que ellos se manejan, tanto en el reciclaje de aceites como en el campo de la formación, y esperamos poder llevar adelante algunas de sus iniciativas. En otro orden, en el mundo de la biodiversidad, estamos apostando mucho por crear modelos de bosques productivos, no solo tener bosques tradicionales, sino generar en las ciudades infraestructuras urbanas, infraestructuras verdes urbanas, que puedan tener que ver con la creación de sumideros de carbono y bosques. Tenemos un proyecto estrella, digamos, que hemos hecho primero en el Tablero y luego en Adeje, en el municipio de Adeje, y ahora vamos a cometer un proyecto también en Vilaflor, que tiene que ver con la valorización de Vilaflor respecto a el Hermano Pedro y al bosque, a un bosque específico que vamos a diseñar, que estamos diseñando ya, para crear una fundación dedicada a la promoción turística del municipio y al cuidado de la naturaleza del municipio. Es decir, intentar crear modelos económicos que sostengan el compromiso social y el compromiso ambiental simultáneamente. Este es un proyecto muy interesante, estamos en los primeros talleres de puesta en marcha y esperamos que a principios de año también inicie su andadura, ¿no? Decir que en la consejería, el consejero nos ha marcado como camino a seguir la mayor articulación social posible. Para eso hemos creado las oficinas verdes, que están en este momento a su disposición, y a través de ellas intentamos captar el máximo de recursos para Canarias. En este momento estamos trabajando con todas las líneas de subvención de la Fundación Biodiversidad, a la que Canarias debe intentar acudir con todo su tejido social para captar al menos entre el 2 y el 4% de los recursos que la Fundación pone a disposición de la ciudadanía española. Entonces necesitamos que ustedes se articulen con las oficinas verdes para intentar captar el máximo de ese recurso. También con estas organizaciones que he señalado antes, con ISO Norte, estamos trabajando en los proyectos LIFE para tratar de integrar el proyecto ISO Norte en el marco europeo de ayuda complementarias. El proyecto LIFE, que también se ha multiplicado, o los proyectos Interreg, que también se han multiplicado, no están en los fondos de recuperación y resiliencia, ni en el programa operativo. Son fondos complementarios que la Unión Europea tiene, pero como todos los fondos necesitan el liderazgo social que los canalice hacia los resultados ambientales y sociales que busca, tanto la Unión Europea como el Estado español, como la comunidad autónoma, como esta consejería. Bueno, con esta llamada, digamos, a activar el liderazgo de toda la organización social, pues termino mi intervención, creo que en hora, y esperando que sirva para intentar mantener esta relación a largo plazo y consolidar estos objetivos que son los objetivos de toda nuestra comunidad autónoma y, como digo, apoyados por todos los partidos del arco parlamentario y, por tanto, representan una voluntad unitaria de Canarias para conseguir el objetivo de descarbonizarse mediante la transición ecológica de toda nuestra economía y todas nuestras actividades. Un saludo a todas y a todos y a disposición, como siempre, de los colectivos sociales desde esta consejería. Muchísimas gracias, José Luis, por la exposición. Creo que además de las oportunidades, que son muchas y variadas, pues también les has planteado una serie de tareas a la economía social. No será por falta de oportunidades. Y creo que es interesante además pues que se empiece a romper o que definitivamente se involucre la economía social. También como parte de ese cambio, dentro de un mes se va a aprobar la estrategia de economía social a nivel europeo. Hoy venían en las noticias de CEPES, por ejemplo. Y en Canarias estoy seguro por las iniciativas que se están haciendo. Tenemos una futura ley de economía social que también va a entrar, creo que ha entrado ya en el Parlamento, pues habrá que ver cómo todo eso se estructura. Nos quedan 5 minutillos. Yo quería rápidamente hacerle una pregunta a cada uno de
de los ponentes, tanto a David como a José Luis. José Antonio lo excuso porque ha tenido que, bueno, ha tenido que ausentarse. Entonces, para empezar por David, una pregunta que creo que es interesante y es, bueno, has hablado de los caminos, ¿no? Para involucrar los ODS dentro de la contratación pública con varios ejemplos, pero ahora mismo, desde tu percepción, ¿cuáles son los principales obstáculos para que eso pase? ¿Dónde están? ¿No? Si está la administración, están las empresas. Bueno, yo creo que por una parte uno de los principales obstáculos es la formación del personal, ¿no? Que tiene que aplicar todo este tipo de criterios. Los órganos de contratación son muy diversos, es decir, son muchas personas los que intervienen en este tipo de procesos que porque mi experiencia no tienen conocimiento exacto sobre qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. También les genera cierta inseguridad jurídica la incorporación de determinados criterios, ¿no? Incluso también algunos órganos de control y seguimiento de la gestión pública, como puedan ser los servicios de intervención, en algunos casos también tienen dudas infundadas desde mi punto de vista, pero bueno, que están ahí y que de alguna manera son una barrera, son un obstáculo para que la contratación pública estratégica o responsable se lleve a cabo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la formación del personal es básica para poder seguir avanzando, ¿no? Y luego, por otra parte, en las empresas, curiosamente, por mi experiencia, se da lo contrario, es decir, sí es verdad que hay empresas que puedan tener cierta resistencia al cambio, pero por mi experiencia parte del mercado está preparado, es decir, tiene la capacidad de asumir determinado clausulado, ¿no? Y incluso si hablamos ya de empresas de economía social y solidaria, igualmente, ¿no? Es decir, hay un sector empresarial que está preparado para poder prestar servicio a la administración y está ahí en el mercado, es decir, que la administración debería de alguna manera contar con este sector e incorporar a las empresas sociales y las empresas de la economía solidaria para seguir avanzando en esto de la contratación pública responsable. Pero casi que creo que la clave está mucho más en la administración, que debería de alguna manera formar a su personal, más que en las empresas que como digo, el mercado está preparado, ¿no? O puede prepararse de alguna manera mucho más ágil para poder asumir todo esto. Uh-huh. Muchas gracias. Pues precisamente en esa línea iba la pregunta que quería hacerle a José Luis, y es desde la experiencia de todos esos cambios que están introduciendo desde el gobierno, desde la administración, ¿cuál ha sido la recepción de las empresas, si están alineadas o no? Y una cosa que me ha pasado alguna vez en alguna conferencia es estar con grandes empresas que te empiezan a hablar de sostenibilidad, de ODS, de no sé qué. Entonces mi respuesta siempre ha sido, eso está muy bien, pero en cuanto ven ustedes una cláusula social o medioambiental que no les gusta en un pliego, impugnan el pliego. Entonces, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, desde la administración pública, ¿cuál es esa visión? ¿Las empresas van en la misma dirección? ¿Están poniendo piedras en el camino? Bueno, en un primer momento, cuando empezamos esta tarea en el año 19 y le contábamos a las empresas nuestra pretensión, pues la perspectiva era muy complicada porque las empresas decían que nos íbamos a meter en un lío de demasiadas leyes, etc. Con el COVID esto se ha acelerado y con la presión que está ejerciendo la ciudadanía con las políticas de cambio climático, realmente las empresas se han alineado, no sé si en su totalidad, pero la mayor parte de las empresas están alineadas con los objetivos. Es decir, que hemos visto el cambio en poco tiempo, ¿no? Es decir, que desde una posición escéptica hacia las políticas de transición ecológica y sobre todo porque las políticas europeas se alinean con estas políticas, es decir, el Green Deal es una apuesta clarísima de la Unión Europea en esta dirección y los compromisos ambientales que la Unión Europea ha firmado pues condicionan toda la política europea, las empresas lo han entendido y se dirigen hacia este camino. Otra cosa es que ahí se produzca la debida integración, tanto empresarial como social como ambiental. Esto es más complicado. Y tenemos muy pocos proyectos donde esa integración se produzca. Estamos intentando prototipar ese tipo de proyectos, prototiparlos a una escala grande para intentar que ese sea el foco del modelo empresarial a seguir, ¿no? Esto lo estamos haciendo sobre todo en Gran Canaria, en el polígono Algoro, donde hemos conseguido un liderazgo empresarial de 580 empresas dispuestas a hacer una apuesta estratégica de descarbonización, de recirculación,
de renaturalización de los espacios y están siguiendo bastante mejor estas pautas. Ese ejemplo es el que queremos seguir en otros sectores donde se integran los distintos esfuerzos de descarbonización fundamentalmente, que es lo que hoy interesa a las empresas, y bajar sus costes de producción para tratar de ligarlas a todo este proceso de integración social y ambiental. Esa es en este momento la situación, pero creo que con los fondos podríamos hacer mucho más al respecto y ahí hay que estar liderando. Por eso mi llamada al liderazgo del mundo social para poner sobre la mesa su capacidad competitiva también, su capacidad de contratación pública directa, ¿no? Pues muchas gracias por las respuestas a ambos. Hemos llegado al final de la mesa. Les agradezco su intervención, les agradezco también su amabilidad y me quedo también con esa llamada al liderazgo de la economía social. Y ahora que incluso hemos tenido un ponente dentro de un tren, pues que sea la locomotora del cambio y que no sea un vagón de cola, ¿no? Muchísimas gracias también a la gente que nos ha estado viendo, a la gente de la Red Anagos por la invitación. Y ahora, pues dentro de poco empezaremos el taller, que me tendrán a mí por aquí también. Y les dejo con Carlos por si querías comentar alguna cosa. Pues darle las gracias a la mesa de ponentes y también, la verdad, que decir, menos mal que esto se queda grabado y lo podemos volver a visualizar y tomar nota de todo lo que han dicho, ¿no? Especialmente José Luis Figueroa, que no esperaba que nos devolviera el guante, porque esperaba, ¿no?, que desde la administración nos contaran más qué se hace o qué se puede hacer desde la administración para la compra pública responsable, pero no esperaba el giro de la historia y devolvernos el guante a la economía social, que me ha encantado, ¿no? La verdad es que sí, hay mucho que hacer desde el tercer sector y de las empresas sociales que surgen desde este sector, ¿no? Así que nada, muchas gracias a los cuatro por dinamizar esta mesa tan interesante y bueno, y eso, así recordar que es que está grabado, ¿no? Porque hay muchos datos que retener y bueno, y que se puede visualizar siempre desde la página web de la feria o nuestro canal de YouTube, ¿no? A continuación vamos a seguir con el taller técnico que ha planteado Javier, la evaluación del contrato. Pero vamos a tener un descansito de 5 minutos. No hace falta que desconecten del canal, pueden quedarse aquí. Pero sí que quienes quieran participar activamente en el taller pueden acceder al enlace de Zoom que hemos puesto en el chat del canal de YouTube. Entonces damos un descanso de 5 minutos y nos volvemos a ver con Javier. Muchas gracias a todas.